las 10 señales que te ayudarán a saber si tu hijo es superdotado. ¿Alguna vez tu hijo te ha comentado algún dato que te has dicho a ti mismo? Ni yo sabía eso o cómo lo supo. Si es así, podrías tener un niño superdotado en casa. El 70% de la inteligencia viene dada por los genes y el ambiente, por lo que es muy probable tener un hijo o hija con capacidades diferentes a los demás, que van más allá de lo normal. Pero no nos confundamos, un niño superdotado y un niño muy inteligente son cosas totalmente diferentes. Un niño superdotado es aquel que, a diferencia del resto, tiene habilidades, capacidades y aptitudes que aventajan a los demás niños. Por otro lado, los niños inteligentes son aquellos que se hacen preguntas todo el tiempo, tanto a ellos como a sus padres, matan sus curiosidades, investigan y lo sienten como una necesidad. Tanto que aprenden, como tal, lo que sería cada clase, tema, estudio, etc. Asimismo, en este video vamos a hablar sobre este tema en particular, ya que es muy importante, porque tú mismo podrías ser parte de este grupo de individuos que desde que nacen vienen con capacidades únicas a su manera. Por ello, en este video, diremos las 10 señales que te ayudarán a saber si tu hijo es superdotado. Entiende o comprende una idea o concepto rápidamente. A los niños o personas en general, se nos hace en ocasiones muy difícil entender ciertas situaciones, temas o experiencias. Por ello, un niño superdotado será capaz de comprender de manera efectiva este tipo de cuestiones, tanto así que impresiona. Quizás podría ser cuestión de suerte, pero ha solido pasar en la vida diaria de alguna familia que estos niños entienden mejor las situaciones que un adulto. Totalmente increíble. Desde captar o asimilar situaciones, hasta resolver un examen de manera más sencilla a comparación del resto. Los niños superdotados nacen con una capacidad excelente de aprendizaje como para dejar a cualquiera boquiabierto. No te vayas, que apenas estamos comenzando. Curiosidades es lo que sobra en este canal. Pereza de estar en la escuela. Aunque sea difícil de creer, los niños superdotados sufren de un incomparable aburrimiento a la hora de ir al colegio. Te preguntarás ¿por qué? Pues porque en la mayoría de los colegios se enseñan temas o conceptos de una manera repetitiva para la mente de estos niños, ya que siguen un patrón establecido que desde hace años y siglos ha funcionado en la sociedad. Aún así, el ser humano evoluciona y a los niños superdotados esto les parece totalmente aburrido, porque con una vez que les expliquen un concepto, no se les olvidará, a comparación de un niño promedio, que hasta pueden llegar a aburrirse del colegio, pero no aprenden ningún tipo de estudio por distracciones o algún trastorno de hiperactividad. Aprenden velozmente, los niños superdotados tienen una increíble capacidad de aprender de una manera rápida. Esto es clara evidencia por lo que son llamados niños superdotados. Por ende, beneficia significativamente en la vida, en los estudios, en los deportes y demás. Estos niños, con explicarles una vez un tema o idea, se les quedan grabados de una manera inimaginable. Por ende, no te sorprenda que se encuentren de manera continua en el puesto número 1 en la tabla de calificaciones de la escuela. Tienen una fascinante memoria que la usan para diferentes cosas, capacitados para cualquier tipo de conceptos o situaciones que ellos quieren entender o vivir, a comparación de los niños normales que se les olvidan mucho las cosas. No suele ser muy complicado que dominen su mente por completo. Los niños superdotados son muy característicos con su aprendizaje, por ello aprenden rápido cualquier cosa que los hace tener un talento único. Jamás se olvidará algo. Creo que ya estás entendiendo a lo que voy con lo que sería el tema. No es solo inteligencia, es un don que va desde los estudios hasta los deportes. Estos niños aprovechan inconscientemente sus capacidades para envolverse y desenvolverse fácilmente en cualquier área social de su vida. Con la cuarta señal, quedarás muy impresionado, puesto que seguro la mitad de lo que están viendo en este video son personas olvidadizas que les gustaría tener el superpoder de siempre acordarse las cosas. Pues déjame decirte que a los niños superdotados jamás se les olvidará algo. Sí, así como escuchaste, son una máquina de inteligencia y características que impresionan. En realidad, no les costará recordar lo que pasó o lo que dijeron días, meses o incluso años atrás. Tiene una memoria particular e increíble interés, pero solo en temas específicos. Los niños superdotados tienen una inteligencia y entendimiento exageradamente inhumano, pero eso no significa que sean perfectos. Estos niños se suelen distraer con mucha facilidad. Por ende,
Es normal que solamente se interesen por temas específicos que les maten su curiosidad, les dé intriga o les cause emociones diferentes a otro tipo de conceptos. Dejando claro esto, los niños superdotados necesitan más atención y estímulos que los ayuden a concentrarse más en los temas que no les interesen. Esto los hace niños muy demandantes a la hora de ser criados por sus padres. Así que, si esto te recuerda a tu hijo, quizás debas cuestionarte si en realidad tienes un niño superdotado. En razonamiento temprana edad es considerado que la madurez completa llega entre los 40 y 60 años. Mucho antes de llegar a una madurez completa, esta suele ser progresiva y diferente para cada persona o niño. Por ello, los niños superdotados tienen capacidades muy intuitivas. Esto hace que lleguen a comprender y razonar de manera más madura que los demás niños. Usan la lógica y la elocuencia de formas increíbles para su edad. Llegan a disciplinarse desde pequeños con madurez eficaz y persistente. Este tipo de razonamiento se da de modos más temprano, mientras mayor sea el nivel de superdotación del niño. Hacen preguntas muy complicadas. Los niños, como tal, no suelen ser muy complicados a la hora de hablar con ellos. Siempre hacen preguntas inmaduras, de juegos, de series animadas, nada fuera de lo común. Pero los niños superdotados se caracterizan también por preguntas muy complejas que hasta los propios padres podrían impresionarse. No es nada normal, pero para su edad, incluso ya piensan muy rápido. Por lógica, que pregunten cosas complejas los hace verlos de una manera muy diferente y especial. Este hecho sorprende, pero sorprende más a las familias que viven día a día con niños que hacen preguntas difíciles que ni ellos mismos podrían responder o incluso dejándolos opinar. Algo que no está mal, puesto que tener un niño así en la casa en ocasiones lo toman como algo muy valorizado, pero no siempre se dan cuenta de lo que tienen. Son niños hipersensibles. Bueno, como vemos, son niños muy complicados, lógicos, inteligentes, diferentes, etc. Aparte de todo esto, se ha estudiado que tienen cierta hipersensibilidad con estímulos extremos, lo que hace que sus reacciones sean muy diferentes a las del resto o que las mismas sean muy intensas en comparación. De tal magnitud que podría, a veces, sentirse mejor o peor que un niño común. Y esto no es un dato al azar. Según un estudio psicológico, los niños superdotados son un 90% hipersensibles. Llegan a tener relaciones sociales con vínculos muy fuertes. Para ellos, algún dolor mínimo puede ser un dolor muy fuerte, con emociones delirantes, tanto así que en ocasiones son acusados de dramáticos o exagerados. Cosa que no es así. Para ellos un problema les puede atacar sus emociones de una manera muy profunda. Son muy perfeccionistas. Los niños superdotados no son perfectos, pero eso sí, les gusta que todo quede perfecto. Es complicado porque la perfección no existe. Pero ellos tratan siempre de cambiar ese teorema de la vida. Pero, ¿esto será realmente malo o es bueno en realidad? Los niños superdotados, como estás notando, tienen ciertos problemas como cualquier otro niño, pero a su edad ya sufren de problemas muy específicos. El perfeccionismo es bueno si se lleva a cabo de manera sana, siempre y cuando la exigencia que ellos tienen hacia ellos mismos no sea negativa. Que puedan aprender de las limitaciones y errores sobre la marcha. El perfeccionismo insano o negativo es un problema muy difícil de controlar, pero no imposible si se toman las medidas correctas. Estos niños bajan su rendimiento por no conseguir lo que ellos quieren con expectativas muy imaginativas y reales. Esto acompañado de una increíble necesidad de aprobación y una autoestima muy baja suelen dejar de hacer sus responsabilidades en casa o con ella. Quiere controlar de manera exhaustiva los trabajos de los demás niños. Como ya pudiste notar, los niños superdotados no son los más felices del mundo, sino aprenden a llevar las cosas de una manera sana. Cuestionan la autoridad. Y por último, estos niños son muy impredecibles. Suelen cuestionar la autoridad si ellos notan o sienten que no está en lo correcto. No es de sorprenderse que, a los 3 años, estos niños superdotados ya puedan hablar fluidamente. Por ende, mientras más crecen, más desarrollo tendrán en ese aspecto, haciendo que cuando cuestionen la autoridad sea de una manera muy impresionante y técnica. Ha habido casos donde un niño de solo 4 años podría hablar o expresarse como uno de 14, algo muy atípico e impresionante. Esto, por supuesto, acompañado del rol conocido como desarrollo asincrónico.
¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los niños superdotados tendrán alteraciones en sus habilidades de manera esencial. Con esto podemos identificar un poco más sobre lo que sería este tipo de situaciones en la familia. Los niños de este tipo suelen tener problemas con la autoridad por cuestionarlos. Por ende, los padres deben saber llevar esta situación y entenderla en cierta parte, ya que es algo común en este tipo de niños y no suele ser malo si se emplea de la manera correcta. Con esto, supongo que ya pudiste entender un poco más sobre lo que serían los niños superdotados. Niños que con estas increíbles capacidades sea muy difícil de creer que existan tanto así que los profesionales reconocen que en la población solo hay entre un 1 y 15% de niños o personas que podrían llegar a ser superdotados, pero no es una cifra exacta ni se mantiene a lo largo de la historia. Sin duda, son niños muy demandantes y difíciles de ver en el día a día. Espero que hayas aprendido mucho sobre este tema y quién sabe, tal vez con estas señales que te mencioné, te hayas dado cuenta de que quizás tu hijo sea un niño superdotado.